My last name is Lee. Bruce Lee. Oakland. Yeah. And did you open up a school down here or what? Oh, no, not yet. Because, every day we're shooting and, it's pretty busy. ABC, where I'll be seeing you in the Green Hornet. I am Bruce Lee, inviting you to join me every Friday night on most of these ABC stations. Si existe un punto de partida para rastrear las primeras apariciones televisivas de Bruce Lee, sin duda, la serie El Avispón Verde. Estrenada en 1966, esta producción no solo presentó al mundo al enigmático Kato, sino que dejó una huella profunda en la televisión de su tiempo. Durante el transcurso de la serie, los estudios impulsaron una intensa campaña de promoción. Ready to start shooting? All ready. Have you got all the business worked out? Got it down pat. How do you feel? Great. You know what to do with the villain? Bruce Lee participó en entrevistas, espacios televisivos. A esto se sumó una presentación especial en conjunto con la serie Batman, un evento que convocó a la prensa y al público, y que incluyó una amplia rueda de prensa en la que Lee, junto al elenco, respondió preguntas, posó para cámaras y dejó registros que, con el paso de las décadas, se transformarían en pequeños tesoros visuales. Las cadenas también produjeron spots publicitarios, breves cápsulas destinadas a captar la atención de los televidentes de la época. Estos anuncios, hoy dispersos en archivos solo parcialmente conservados, muestran a un Bruce Lee joven, magnético, y aún ajeno a la magnitud del fenómeno cultural que llegaría a ser. Lo que veremos en esta recopilación no es material inédito, ni una revelación histórica. En cambio, se trata de una recreación visual de lo que pudo haber sido, nunca una afirmación de lo que realmente ocurrió. A través de estas imágenes reconstruidas, buscamos evocar el espíritu de una época, el estilo de la televisión de los 60 y la presencia temprana de un icono que, sin saberlo, estaba comenzando a cambiar para siempre la representación de las artes marciales en la pantalla. 武術大師兼明星李小龍第一次響無線電視真面目亮相嘅情形啦。李小龍響《歡樂今宵》露出驚人嘅身手，後嚟更加借電影同電視將佢超人嘅武功發揮到淋漓盡致，掀起一陣陣狂熱，歷久不衰。 En 1969 realizó una gira promocional en distintas ciudades para promocionar la película. Un detective muy privado, posiblemente apareciera en distintos canales locales de esas ciudades, pero solamente se tiene pruebas de uno de ellos, existiendo una amplia colección de fotografías del canal de televisión Channel 9 NBC Charlotte. En otros distintos programas aparecería con su hijo Brandon Lee y con su esposa Linda. En otros programas promocionando algunas de las películas también saldría con Chuck Norris, programas de cine, espectáculo y variedades de la época, donde todos realizaba demostraciones de todo tipo, pero esto es lo que se tiene, fotos y imágenes. Pero hay otros que no se tiene nada, pero sí se sabe que existieron. Entre 1970 y 1973, mientras Bruce Lee se convertía en un fenómeno mundial, surgieron varias apariciones televisivas de las que hoy apenas quedan rastros. Momentos captados fugazmente por cámaras de Hong Kong, grabados para programas especiales o noticias, pero que con el paso del tiempo se han desvanecido, dejando solo testimonios y algunas fotografías sobrevivientes. Esta es la historia de esos fragmentos perdidos. En noviembre de 1971, tras el estreno de The Big Boss, Bruce Lee regresó a Hong Kong convertido en una nueva estrella. Su película había roto los récords de taquilla y la televisión local preparó un programa especial para celebrarlo. Bruce apareció brevemente, como invitado central del homenaje. Very deep meaning, as far as my life is concerned, because as an actor, as a martial artist, as a human being, all these I have learned from martial arts. Maybe for our audience who doesn't know what it means. Sin embargo, hasta hoy no se ha encontrado ni una sola imagen de aquella transmisión. Solo queda el recuerdo de que, esa noche, Hong Kong vio nacer a su nuevo ídolo del cine de acción. En febrero de 1972, Bruce participó en un programa dedicado al Año Nuevo Lunar chino. La grabación tuvo lugar semanas antes, el 16 de enero, en el aeropuerto de Kai Tak. Allí se le vio luciendo barba, algo poco habitual para él, siendo entrevistado junto al director Lo Wei y al productor Leonard Ho. El metraje del programa sigue desaparecido.
A finales de 1972, en septiembre, Bruce fue mostrado en televisión durante el rodaje de Game of Death. Las cámaras captaron su encuentro con los artistas Sam Hui y Pauline San Juan, quienes visitaron el set vecino durante un descanso de sus propias filmaciones. Existe una sola fotografía conocida de aquel momento, testimonio mínimo de una aparición televisiva hoy perdida. A principios de 1973, los noticieros de TVB incluyeron un segmento sobre Enter the Dragon. Bruce Lee y el actor Sek Kien fueron entrevistados directamente en el set. Durante décadas, este fragmento ha sido confundido con una entrevista de la BBC, pero en realidad formaba parte de las noticias locales de Hong Kong. Ninguna grabación completa ha sobrevivido. Ese mismo año, mientras continuaban las filmaciones, Bruce fue invitado a un programa de entrevistas conducido por Ivan Howe. 2 fotografías confirman la aparición. Bruce viste una camisa clara con las mangas remangadas, Ivan, un traje formal. Pero el vídeo completo parece haberse perdido. En abril de 1973, Bruce apareció junto al productor Raymond Shaw en el programa Montage, transmitido por TVB. Ambos discutieron sobre el futuro del cine de Hong Kong y las nuevas direcciones creativas que Bruce perseguía. Solo algunas fotos sobreviven como testimonio. El documental perdido para la televisión estadounidense. Durante el rodaje de Enter the Dragon, un equipo filmó más de 5 horas de material destinado a un documental para la televisión de Estados Unidos. Ni el programa ni las cintas volvieron a aparecer. Algunas personas del equipo recuerdan que Bruce tenía planes de usar esas imágenes para crear un vídeo sobre Jeet Kune Do. Las pocas fotografías tomadas durante la grabación son hoy los únicos. Entre 1971 y 1973, la cámara captó a Bruce Lee en momentos espontáneos y profesionales. Pero gran parte de ese material se perdió en los archivos de la televisión, en la transición de formatos, o simplemente en el paso del tiempo. No deja de ser curioso algunos datos como el programa de televisión 1972 que se realizó tras un tornado en Hong Kong, un telemaratón para conseguir dinero para los afectados. Dicho programa se conservan muchas imágenes de los cantantes, de los presentadores, de los cómicos. Pero ni una sola imagen de cuando salía Bruce Lee, el cual hacía distintas demostraciones con Brandon Lee, como entrevista donde también salía Linda, pero nada de esto se conserva. ¿Dónde están? ¿En manos de quién está todo esto? ¿Dónde están todas las grabaciones de la prensa de TV que recibía a Bruce en los aeropuertos?